En enero del 2009, Néstor Raúl Gorosito, también conocido como el Pipo, era el nuevo técnico de River. Tenía la dura misión de encauzar el barco millonario que venía de ser último con el Cholo Simeone como técnico en la apertura del 2008. En su primer torneo, los resultados mejoraron notablemente. River terminó octavo. Eso hubiera estado bien para cualquier otro cuadro, pero River es un grande de la Argentina. Su rendimiento del juego no convencía. Y en la Libertadores, River se fue eliminado en primera ronda en un grupo conformado por Nacional de Uruguay, Nacional de Paraguay y el humilde San Martín de Porres de Perú. De cara a la nueva temporada, tenía los objetivos claros. River tenía que volver a pelear arriba y tener un mejor desempeño en la Sudamericana. De cara al nuevo torneo, Aguilar, que ya empezaba a hacerse las valijas para irse de River y que lo iba a dejar en condiciones realmente paupérrimas, armaba un equipo competitivo para pelear el torneo. Lógicamente estoy siendo absolutamente sarcástico. Los grandes refuerzos de River para el nuevo torneo eran el regreso de Almeida, que estaba jugando casi retirado en el ascenso argentino, el regreso de Ortega tras estar peleado con el Cholo Simeone, la llegada del ignoto paraguayo Miguel Paniagua, que llegó a River solo porque le hizo un golazo a Boca por Libertadores, y llegaba a préstamo Nico Navarro, un arquero argentino que estaba en el Napoli. Muchos jugadores se iban de River, jugadores importantes como Augusto Fernández, Paco Gerlo, el Tigre Falcao. Se iba también una joven promesa que ya había debutado con Pasarela hace un par de años, llamado Mateo Musacchio. Se iba Rubén Sambueza, que había vuelto tras largos años en el fútbol mexicano. Y River, con lo que tenía y con muchos pibes, tenía que afrontar un nuevo torneo. El inicio de la temporada fue lamentable. En las primeras 7 fechas del torneo que dirigió Gorosito, River apenas ganó un partido, empató 2 y perdió 4. Quedó eliminado en la primera fase de la Sudamericana y tras caer con San Lorenzo en el nuevo gasómetro, el 4 de octubre del 2009, Gorosito presentó la renuncia y se fue de River. Y había que salir a buscar técnico que se haga cargo de semejante quilombo. El 7 de octubre era presentado en sociedad como nuevo entrenador de River el Negro Astrada. Iba a ser su segunda gestión como técnico de River. La primera había sido entre el 2004 y el 2005, teniendo muy buenos resultados, siendo campeón de un torneo local y llegando a 2 semifinales de Copa Libertadores. Sin embargo, el contexto en el cual él asumía era diametralmente opuesto al de cuando se fue en agosto del 2005. El reencuentro de Astrada con el banco del Millonario se dio el 12 de octubre del 2009, por la octava fecha de la apertura. Era ante el Rojo, el equipo del Tolo Gallego que estaba peleando el campeonato, e iba a demostrar por qué Independiente estaba arriba y por qué River estaba abajo. A los 10 minutos el Chipi Gandín abría el marcador, a los 28 Nacho Piatti ponía el 2-0, y 5 minutos después el Cookie Silvera ponía el 3-0, que en media hora demostraba las claras diferencias entre unos y otros. Sobre la hora llegó el descuento de penal de Gallardo que maquilló el marcador, pero River había sido humillado y el debut de Astrada era desalentador. En la fecha 9 River visitaba a los ex Ángeles de Capa. El partido fue lamentable y terminó con un tremendo 0-0. En la fecha 10 ya tenía que jugar el Superclásico. Tanto River como Boca venían desdibujados en el torneo, aunque Boca en la tabla venía ligeramente mejor y parecía que estaba levantada de la mano del Coco Basile. River jugó un gran primer tiempo, como hacía mucho tiempo que no se le veía. Pese a que Ortega fallaba un penal ante Abondancieri, un tiro libre tremendo del muñeco Gallardo ponía en ventaja al Millonario. Pero, tras el paso por el vestuario, River salió absolutamente desdibujado a la segunda parte y dejó pasar la chance de ganar el Clásico. Un gol de Palermo le alcanzó a Boca para empatar el partido con un empate que no dejaba satisfecho a ninguno, y River se iba silbado tras empatar el Clásico. En la fecha 11 River visitaba la Paternal. Frente al equipo del Vichy Borghi iba a dar el golpe. A los 29 el enano Bonanote ponía el 1-0 para el Millonario y en el segundo tiempo Mauro Rosales ponía el 2-0 que sorprendía a todos en el Diego Armando Maradona. Ortigosa descontó sobre la hora, pero River al fin ganaba. Era el segundo triunfo en el torneo y le ganaba uno de los mejores del campeonato. Sin embargo, poquito iba a durar la alegría. En la fecha 12, el Lanús de Subeldía visitaba el Monumental. Un tremendo fierrazo de Maxi Velázquez sirvió para que el Granate se ponga en ventaja y se lleve los 3 puntos del Monumental.
En la fecha 13 River visitaba el Parque Independencia. En Newell's de Sensini peleaba el campeonato y tenía que ganar. A los 4 minutos Bogosian abría el marcador para la lepra. Buonanotte sorpresivamente empataba el partido para River, pero 15 minutos después del tanto del empate, Bogosian de cabeza puso el 2-1 que le alcanzaba a la lepra para quedarse con el triunfo en condición de local. En la fecha 14, Atlético Tucumán, uno de los recién ascendidos, llegaba al Monumental. Al minuto de juego, con gol de Gigliotti, ya ganaba el equipo el Chiche Sosa. El Monumental estaba en llamas y en el segundo tiempo llegaría la reacción del Millonario. Gallardo empataba el partido a los 24. 5 minutos después, una perla de Buonanotte daba vuelta al partido. Y 2 minutos después de darlo vuelta, Villalba liquidaba el partido y River en una ráfaga le ganaba al Decano y traía un poco de paz al Monumental. De primera, ahí está otra vez. Mira el arco, el defensor, el compañero, al lado del palo, golazo. Y alza la mano Giannini, ha ganado River. 3 puntos para el equipo de Astrada. En la fecha 15 visitaba Mendoza. El Godoy Cruz de Enzo Trocero era de lo peor del torneo y River a los 3 minutos ya ganaba con gol de Rosales tras una gran jugada del enano Buonanotte. Sin embargo, los mendocinos madrugaron al Millonario y apenas comenzaba la segunda parte, el chino Ariel Rojas iba a convertir el tanto del empate y el marcador no se volvió a alterar en el Malvinas Argentinas de Mendoza. En la fecha 16 llegaba al Monumental el Estudiante de Sabela que se preparaba para jugar el Mundial de Clubes. A la media hora de juego, tras un centro perfecto de Verón, el Chavo de Sabato ponía en ventaja al Pincha, y sobre la hora, un gol de Ortega evitaba una nueva derrota del Millonario en condición de local. En la fecha 17 River visitaba al último campeón, a Vélez en Liniers. A la media hora del primer tiempo, Maxi Morales en una jugada preparada ponía en ventaja al local. A los 31 del segundo tiempo, tras un pase notable del Burrito Ortega, Mauro Díaz empataba el partido. Pero 7 minutos después, el Rorro López con fortuna ponía el 2-1 y sobre la hora el Rolly Zárate ponía el 3-1 con el que Vélez se terminaba floreando ante el equipo de Astrada. El centro de López, arriba el Rolly. Un día antes se habían llevado los históricos comicios que sacaban al aguilarismo de River. En una elección histórica que se definió por un puñado de votos, Daniel Alberto Pasarela, histórico jugador y entrenador del Millonario, vencía a un tal Rodolfo Donofrio en las elecciones, sin saber a priori lo que iba a ocurrir una década después. El 10 de diciembre, River jugaba frente a Racing por la anteúltima fecha del torneo. Un día antes había asumido como presidente Pasarela, y su estreno no podía haber sido mejor. A la media hora de juego, Buonanotte de penal ponía en ventaja al Millonario, y a los 40, con un tiro libre increíble del Pitu Matías Avelairas, River le ganaba por 2-0 a la Academia y arrancaba de la mejor manera el ciclo Pasarela. 3 días después, River cerraba el torneo en victoria, enfrentando al Tigre de Caña, que había sido por afano el peor equipo del torneo. Un tal Rogelio Gabriel Funes Mori convertía el primer gol de su carrera aquella noche en victoria, y en el segundo tiempo, con un tiro libre maravilloso del enano Buonanotte, River liquidaba el partido y cerraba el año con 2 triunfos consecutivos y dejando buenas impresiones de cara al nuevo torneo. Pese a la pequeña levantada sobre el final del torneo, River fue de los peores de la apertura y terminó en el puesto 14. Desde lo futbolístico y desde los resultados, la campaña era lamentable. Sin embargo, Pasarela comentaba que los contratos estaban para respetarse y que se iba a respetar el contrato de Astrada, y pese a que los resultados sean mediocres como los que había cosechado ya en la apertura, iba a seguir conduciendo el barco del Millonario. De cara al nuevo año llegaban los refuerzos. El paraguayo Roja, Juan Manuel Díaz, Ferrero, Canales llegaban al Millonario. El verano era irregular, perdía varios partidos pero ganaba el clásico y dejaba a Boca sin técnico, algo que dejaba un buen sabor de boca en el Millonario. El debut era ante el último campeón,
frente al Banfield de Falcioni. El taladro, con gol del uruguayo Sebastián Papelito Fernández, se llevaba el triunfo por la mínima del Estadio Monumental. En la segunda fecha visitaba la Paternal, pero para enfrentar a Chacarita. A los 20, el Lucho Ferrari abrió el marcador. 7 minutos después, en una jugada casi calcada, Ferrari anotaba su doblete. El capitán del Funebrero, Cristian Gravinsky, descontaba de cabeza, pero 5 minutos después, en la réplica, Gustavo Bou ponía el 3-1. Pero minutos después, Parra volvió a ponerle suspenso al marcador, pero no le alcanzaba a los del negro Gamboa, y River volvía a vencer al Funebrero. Tras igualar 0-0 ante Central, River visitaba el Cementerio de los Elefantes. El Colón del Turco Mohamed, con gol del Vichy Fuertes de penal, se llevaba el triunfo por la mínima ante el Millonario. En la fecha 5, el Arsenal de Burruchaga llegaba al Monumental. Con gol de Sergio Sena antes de que termine la primera parte, se ponía en ventaja el equipo del Viaducto, pero a los 5 del segundo, Gallardo, de tiro libre y con un poquito de ayuda de la barrera, marcaba el empate que sería definitivo. En la fecha 6, River visitaba al Bosque. En el Juan Carmelo Cerillo ganaba Gimnasia con un tremendo cabezazo del colombiano Marco Pérez. Cuando parecía que el tripero iba a tener un triunfo clave en sus aspiraciones por mantener la categoría, un gol de Canales sobre la hora le daba el empate al equipo del Negro Estrada. En la fecha 7, al fin volvió a ganar River. San Lorenzo, dirigido por Simeone, llegaba al Monumental, y con gol de Facundo Afranchino tras una gran triangulación, River venció por la mínima al Ciclón y obtenía su segundo triunfo en el campeonato. En la fecha 8, River visitaba a Libertadores de América. Independiente arrasaba de la mano del Tolo Gallego y con gol de Gandín se ponía en ventaja a los 38 del primer tiempo. A los 15 del segundo, Silvera liquidó el partido y River volvía a caer frente al rojo, pero ahora por 2-0. En la fecha 9, River enfrentaba al Huracán del Chulo Riboira. Con un gol de Filipetto en contra, se le hacía más fácil el partido al minuto de juego, y cuando faltaban 15 para el final, Gustavo Canales de cabeza liquidaba el partido y River volvía al triunfo frente a los de la Quema. El domingo 21 de marzo se jugaba el Superclásico, un duelo muy atractivo entre el interinato de Alves y el cada día más lejos de River Astrada. El partido se suspendió a los 10 minutos por la intensa lluvia, y por primera vez en la historia se suspendió un clásico por las condiciones climáticas. El jueves 25 se reanudaba la historia en la Bombonera. Gary Medel fue el gran héroe de la tarde y el chileno convirtió un doblete con el cual le daba el triunfo al equipo de Alves, que le va a poder decir a sus nietos que fue de Boca con pésimos resultados, pero por lo menos ganó un Superclásico. Extraordinaria, llena de plasticidad, de salida. Vean cómo pasa Monzón al ataque. Es la segunda vez que lo hace en todo el partido. Gana, lo mete a Gaitán. Qué inteligente Gaitán. Abre las piernas como si tuviese ojos en las espaldas. Acaba de ganar el Superclásico del fútbol argentino. Boca. Riquelme y Alves. La pena en Gallardo y en Estrada. Tras perder en el clásico, River tenía que medirse ante Argentinos Juniors. El equipo de Borghi, que finalmente fue campeón de aquel torneo, iba a ganar con gol del Chuco Sosa a los 20 minutos del primer tiempo. En la fecha 12, River visitaba el Sur. En Lanús, River iba a volver a perder. Sebastián Blanco convirtió el único gol de la noche, con el cual el equipo de Subeldía volvía a vencer al equipo de Astrada. En la fecha 13, River recibía a Newell's. El equipo de Sensini, con gol del paraguayo Jorge Achucarro, se llevaba la victoria. River no ligaba una y volvía a perder en condición de local. En la fecha 14, River visita el Monumental José Fierro. Frente a Atlético Tucumán tiene un penoso empate que al decano no le sirve en su lucha por mantener la categoría y que a Astrada le va a salir muy caro. De la idea de que los contratos se tienen que respetar. Ajá. Si Astrada tiene un contrato de 15 meses y le va mal, muy mal, lamentablemente se lo vamos a respetar el contrato. Se fue a Astrada, echaron a Astrada a la madrugada. Se lo vamos a respetar el contrato. Pasarela lo llamaba por teléfono a Astrada y lo echaba de River. Desde que Astrada había vuelto a River en octubre del 2009, apenas pudo ganar 7 partidos. Empató 8 y perdió 11.
dejó a River en el 18º puesto de la tabla, con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 7 derrotas. En su primer ciclo como técnico de River, Astrada se fue con una efectividad de casi el 60% y en su regreso fallido en su segundo ciclo se fue con un promedio del 57% de la efectividad. Bueno gente, espero que les haya gustado el video sobre el regreso fallido del negro Astrada al banco de suplentes de River. Una campaña que a River lo hizo pelota y que terminaría repercutiendo fuertemente en el descenso de River un año después. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, si les gustó suscríbanse. Es completamente gratis. Con su suscripción me ayudan un montón a que el canal siga creciendo. También pueden dejar su like y un comentario, así como seguirme en mis redes sociales o dejar una donación en el cafecito, que está el link en la descripción. Así que sin más nada que agregar, yo soy Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video.